vamos a empezar el pleno de sesión ordinaria, el 24 de septiembre, con el siguiente orden del día. En primera parte, resolutoria, aprobación si procede del acta del pleno ordinario de 30 de julio de 2020. Como siempre, os doy la palabra a los portavoces y me vais diciendo en el sentido de vuestra votación. José Ramón, Partido Popular. Sí. A favor. Vale. Iker, EH Bildu. Abstención. Abstención. Merche, Elkarrekin Podemos. A favor. A favor. Emma, Partido Nacionalista Vasco. A favor. Vale. Y yo, en Partido Socialista. A favor. A favor, vale. Queda aprobada el acta. Pasamos al segundo punto del tema, que es la devolución de las garantías definitivas y complementarias constituidas al objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de servicio de limpiezas urbanas, recogida y transporte de residuos urbanos y servicios complementarios en el municipio de Portugalete. Bueno, pues la devolución de la garantía una vez que terminó el contrato en su día y una vez que se han cumplido todos los plazos y todo lo que establece, pues es devolver las garantías definitivas y complementarias del anterior contrato que ya no está en vigor. Bueno, conocéis el tema, es un tema sencillo, devolución de las garantías. De todas formas, si hay algo que quiere decir, pues me lo decís de menor a mayor y me decís el sentido del voto. José Ramón, Partido Popular. Abstención. Abstención. Iker, EH Bildu. Abstención. Abstención. Merche, Elkarrekin Podemos. Abstención. Abstención. Vale. Chema, Partido Nacionalista Vasco. A favor. A favor. Y yo, Partido Socialista. A favor. A favor. Muy bien. Pues queda aprobada la devolución de las garantías definitivas y complementarias del anterior contrato de recogida de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Muy bien, pasamos al tercer punto, que es dar cuenta del informe de intervención de 18 de septiembre relativo a las resoluciones de alcaldías adoptadas desde el 1 de enero al 31 de agosto, contrario a reparos formulados por la intervención. Vale, tenéis la relación de ellos, que son desde el 1 de enero. Los tenéis a vuestra disposición también en el servicio de intervención, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna consideración. Y como eso, os voy preguntando de menor a mayor lo mismo, si queréis decir alguna cosa o bien el sentido del voto. José Ramón, Partido Popular. Abstención. Abstención. Iker, EH Bildu. Abstención. Abstención. Vale. Merche, Elkarrekin Podemos. Abstención. Abstención. Muy bien. Chema, Partido. ¿Sí? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Esto es una dación de cuentas, no creo ni que haya que votarla, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, es verdad, claro, es verdad que es dación de cuentas, sí, no hay que votar, tienes razón. Es verdad, sí. Pasa que como estaba en la primera parte resolutoria, nos extrañaba que solamente es una dación de cuentas y no me he dado cuenta, efectivamente, no hay que votarla. Vale, perfecto. Vale, perfecto, pues gracias. Pues venga, pues damos cuenta de todos los informes que están a vuestra disposición en el servicio de intervención. Pasamos a la segunda parte del Pleno, que es control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno del Pleno. Mociones, preguntas y ruegos. Había 4 mociones, 2 de ellas han sido retiradas. Han sido retiradas la primera de ellas, que presentaba el grupo del Elkarrekin Podemos relativa al sostenimiento del gasolino y su integración en el sistema BARIC. Y también ha sido retirada la segunda, que era la moción relativa al grupo que presentaban el Elkarrekin Podemos y el Partido Popular, relativa al apoyo de los grupos políticos al gremio de la hostelería. Y quedan las otras 2 mociones, que tienen a su vez 2 mociones alternativas, que es la tercera que presenta, que es la que vamos a tratar ahora, el Grupo Municipal de EH Bildu, pero que también, según nos han comentado, también el Elkarrekin Podemos, en representación de Oitus, Cultura Elkartea, relativa al juicio a Rodolfo Martín Villa en Argentina. Si os parece, os damos la palabra en primer lugar a los proponentes. En primer lugar, a Iker, EH Bildu. Egunon. La moción que presentamos a continuación junto con el Elkarrekin Podemos es en representación de Oitus Cultura Elkartea y la presentamos por 2 razones. La primera, porque siempre hemos, desde nuestro grupo, apoyado la labor de todas las asociaciones que trabajan en torno a la memoria histórica, que buscan esclarecer un poco lo ocurrido en la mal llamada Guerra Civil, el alzamiento fascista del 36 y las actuaciones en la también fallida transición a la democracia. Por otro lado, también queremos presentar esta moción para facilitar una carencia que tienen las asociaciones de Portugalete para presentar asuntos directamente al Pleno, porque lo ideal sería que esta moción podría ser defendida por los propios proponentes, por Oitus Cultura Elkartea, que es algo que hemos tratado en los plenos municipales anteriormente, pero que aún no tiene una solución. Pues bueno, voy a proceder a leer esta moción. El pasado 3 de septiembre se procedió a tomar declaración por videoconferencia desde la sede de la Embajada Argentina en Madrid
al exministro Rodolfo Martín Villa por su imputación como presunto responsable de distintas actuaciones policiales contenidas dentro de la querella por crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, que se tramita desde Argentina por la jueza María de Servini. Entre las acusaciones que pesan sobre él se encuentran, entre otras, la masacre cometida el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, los asesinatos policiales realizados durante la segunda semana pro amnistía en Euskal Herria o la agresión criminal practicada durante los Sanfermines de 1978. Así como otras tantas actuaciones similares durante esos años en Madrid, Alacant, Barcelona, Tenerife o Málaga. En relación con los hechos anteriores, el Ayuntamiento de Portugalete demostró en su resolución plenaria de fecha del 30 de junio de 2016 una importante sensibilidad y preocupación para lograr que la verdad, la justicia y la reparación prevalezcan y que acabe la impunidad relativa a aquellos crímenes. En este sentido, el Grupo Municipal de H. Bildu y el Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Portugalete presentan, como nos ha solicitado Oroitus Cultura Elkarte a todos los grupos municipales, la siguiente moción. El Ayuntamiento de Portugalete apoya la querella argentina y, actuando en consecuencia, declara a Rodolfo Martín Villa persona non grata en este municipio. Y 2, el Ayuntamiento secundará cualquier convocatoria de apoyo al proceso impulsado por la jueza Servini y exigirá también que la justicia en el Estado español actúe con la contundencia y diligencia necesarias ante las responsabilidades que el mencionado exministro franquista, Rodolfo Martín Villa, y otros tantos agentes y funcionarios franquistas tienen en relación a los innumerables crímenes denunciados por multitud de víctimas del franquismo. Esta es la moción que hemos presentado. Sí, es la moción que hemos presentado y, a pesar de haber existido diversas negociaciones entre todos los grupos municipales, que es algo que nos solicitó la propia asociación, intentar llegar a un acuerdo entre todos, pues bueno, se han presentado una moción alternativa. Nosotros, en principio, hemos respetado la petición de Oroitus Cultura Elkarte para mantener la moción tal y como estaba, ¿vale? Y eso hemos hecho. Es que ricasco. Es que ricasco, Iker. ¿Mercedes? Ah, no. John. Sí, John. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, buenos días. Bueno, seré breve, ya que las intervenciones en esta especie de plenos telemáticos no son muy de mi gusto. Entonces, seré muy breve. Simplemente sobre esta moción, apuntar un par de ideas. Es decir, estamos hablando de que una democracia tan poco consolidada como es la que tenemos en este Estado, la memoria y dignidad con la que tenemos que mirar al pasado se tiene que basar especialmente en el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Es, por tanto, necesario que a todas las personas que, utilizando su cargo de una forma u otra, atentaran contra los derechos humanos de forma frontal, y más como en el caso que nos ocupa, tienen que ser juzgados y no puede simplemente eso olvidarse y dejarse en un cajón como si nada hubiera pasado. Por respeto tanto a las víctimas, que no tiene que haber víctimas ni de primera ni de segunda, las víctimas de cualquier acto contra los derechos humanos tienen que ser respetadas, y eso es uno de los principios básicos de la democracia, por lo menos así lo entendemos desde nuestro grupo, y sobre todo también por dignidad del propio Estado. Martín Villa es uno de esos personajes turbios que estuvieron tanto en el franquismo como en la transición y ocuparon diversos puestos dentro después de gobiernos en teoría democráticos, y si leemos sus declaraciones dentro de los tribunales españoles cuando ha sido ahora citado a declarar, en los que incluso se sentía prácticamente orgulloso de los actos y para nada arrepentido, son especialmente tétricas esas declaraciones y preocupantes, por lo menos en un Estado de Derecho, si así lo queremos ver en nuestro Estado actual. Si alguien quiere saber más de su vida y obras y de por qué esta denuncia internacional, esta querella, ha tenido que presentarse en Argentina y no ha podido ser perseguida por tribunales españoles, le recomiendo encarecidamente que ayer hiciera un reportaje en las 2 de Televisión Española. Imagino que fue muy poco seguido en el prime time, pero es un reportaje especialmente potente en el que explica por qué la jurisdicción, en este caso de los tribunales argentinos, por qué se han completamente quitado el tema de encima a los tribunales españoles y qué es lo que realmente ocurrió con mensajes de las víctimas, de sus familiares, que explican lo ocurrido y que son realmente testimonios bastante potentes. No es solo Martín Villa, hay otra gente que tendría que dar cuenta de todo esto si queremos por lo menos funcionar en un Estado de Derecho con cierta dignidad,
cosa que por ahora no estamos haciendo. En cuanto a la alternativa, me reservaré la opinión para cuando sea presentada, pero en principio esta es la primera intervención. Eskerrik asko. José Ramón, Partido Popular. Bueno, he oído un poquito todo. Realmente reconozco que quienes hayan cometido delitos y sobre todo de estas características sean llevados ante la justicia, pero una vez que está puesto delante de un juez, ha de ser el juez el que se ocupe del asunto y creo que debemos dejarles trabajar de la mejor manera posible. A nosotros más cercano, lo que creo que nos toca, y creo que no hace tanto tiempo y que tenemos muy cercano, más recuerdos que otra cosa, es tener en cuenta de que ETA mató cometió 800 delitos aquí, delitos terroristas, asesinatos, y más de 300 los tenemos sin resolver. Creo que es lo más cercano. Me parece que una vez que una persona ha sido llevada ante un juez, debemos dejarles trabajar y que ellos derivan las responsabilidades de cada uno. Pero no debemos olvidarnos ni de lo que está muy lejos ni de lo que nos ha tocado vivir. Por lo que recuerdo que todavía tenemos más de 300 asuntos pendientes de resolver de crímenes de ETA y que al día de hoy no han sido capaces ni de tan siquiera poner el más mínimo interés en resolver alguno. Voy a aguantar al segundo turno, pero realmente es lo que pienso, creo en mi partido. Gracias, José Ramón. Miquel, Chema, Partido Nacional. ¿Sí? Miquel, lo que quiero comentar es que claro, la calidad de sonido es pésima. Nosotros no nos podemos hacer responsables luego de que podamos recoger en acta las intervenciones fielmente, ¿eh? O sea, Bueno, el que se le oye mal es a José Ramón. No sé por qué se le oye mal, tendrá alguna interferencia. De momento sí, o sea, quiere decir que nosotros luego a la hora de transcribir el acta, pues tendremos que decir que no se oye y cosas de ese tipo. Bueno, pues si luego hay alguna cosa que se puede modificar el acta, si es que alguno de ellos no se ha recogido bien lo que se dice. Pero bueno, al principio solo José Ramón al que se lo oye mal. Chema, Partido Nacionalista Vasco. Igual en esta intervención lo que voy a hacer es presentar un poco la moción alternativa que presentamos el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista a esta moción presentada por Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos en nombre de la asociación. Bueno, primero de todo, yo que quede bien claro en nuestro nombre y seguro que también del Partido Socialista es el máximo respeto por las asociaciones, por el colectivo asociativo y por Oroitus, en cuyas actividades hemos participado y participamos, ¿no? Eso no quiere decir que ante una propuesta que llega a pleno, que si queréis podemos seguir debatiéndola en otros foros, pues haya que mostrar una opinión o matizar o concretar, ¿no? Que creo que es lo que venimos a hacer en esta moción alternativa que voy a explicar su fundamentación. No le pondría ningún pero a las intervenciones que han precedido de los proponentes de la moción, ¿no? De Euskal Herria Bildu y del Elkarrekin Podemos. Bueno, pues en líneas generales podemos estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho, no tanto con lo de que la democracia no esté consolidada, pues ahí podríamos tener un debate más intenso sobre este tema, ¿no? Pero sí que en nuestra alternativa queremos entrar en varios matices y argumentar por qué la presentamos, ¿no? Hay un primer punto, esto también en conversaciones que hemos tenido con los grupos proponentes, pues lo he trasladado, que habla de que el Ayuntamiento de Portugalete apoya la querella argentina, actuando en consecuencia declara a Rodolfo Martín Villa persona non grata en este municipio, ¿no? Bueno, aquí hay una dificultad. Ya tuvimos un debate el 31 de octubre de 2013 en este ayuntamiento sobre declarar persona non grata a Píriz en una moción presentada por el Partido Popular y que quería declarar persona non grata a Píriz, que creo que eran de los primeros presos que eran escarcelados como consecuencia de la puesta en marcha de la doctrina Parot, o sea, de la derogación de esta doctrina. Y en ese debate y de manera previa, pues hubo una advertencia desde la secretaria general de que el ayuntamiento no tenía capacidad ni tenía competencia
para hacer este tipo de acto, ¿no? De nombrar persona non grata a nadie, y de hecho no se produjo una votación, hubo un debate, pero no se produjo votación sobre este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer punto de dificultad. Por eso en la moción alternativa no aparece. Y luego hay otros dos puntos. Uno primero, que dice: el Ayuntamiento de Portugalete se reafirma en lo acordado en el Pleno de 30 de junio de 2016, dando su apoyo a las actuaciones que estaba cometiendo la jueza María Servino de Cubria por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo. Es decir, entendemos que es una cuestión que ya ha sido tratada en este Pleno y que además se ha aprobado, ¿no? Se aprobó con el voto a favor de todos los grupos municipales, a excepción del Partido Popular, que votó en contra. Y luego un segundo punto, que viene a decir que en el Pleno del 28 de diciembre de 2017 se pone de manifiesto el trabajo sobre memoria histórica que se está impulsando desde la institución, desde el propio ayuntamiento, y que en este ámbito en el que se marca la postura institucional con respecto a esta o a otras actuaciones ocurridas durante el periodo franquista. Bueno, en este Pleno lo que se aprueba, y además por unanimidad de todos los grupos políticos, es el documento marco de las políticas públicas que se van a seguir en el Ayuntamiento de Portugalete con todo lo referido a la memoria histórica. Se aprueba tras un proceso de trabajo entre los portavoces municipales, largo, intenso y yo creo que también muy sincero, en el cual bueno, pues se van dando pasos y se llega a este acuerdo entre todos, que es cómo se van a trabajar y cómo se van a tratar todo lo que tiene que ver con memoria histórica, ¿no? Y habla de principios relacionados con la construcción de valores democráticos y cultura de paz, con los colectivos destinatarios de las políticas públicas, relacionados con cómo sí tiene que ser la actuación institucional, cómo tiene que ser el papel de la sociedad civil organizada, ciudadanía, funciones, y luego establece varias líneas de actuación, ¿no? De conmemoración, reconocimiento, reparación, de investigación, difusión, de educación y otro tipo de actuaciones. Bueno, entendemos que lo que queremos reflejar con esta alternativa, entendemos que la posición de la institución es que hay un marco que está acordado por todas las fuerzas políticas, que está acordado en este Pleno y que entendemos que es el que tiene que guiar. Y la cuestión que venía a Pleno, pues que es una cuestión que ya está aprobada, ¿no? Que se aprueba en 6 puntos. Hay 2 que hablan específicamente de este caso y hay otros que hacen un poco de margen, ¿no? Y en el que se recuerdan además los principios de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, que son los que han de seguir y guiar las políticas públicas en todo el tema de memoria histórica y memoria reciente. En torno a la intervención que ha realizado el portavoz del Partido Popular, bueno, pues no podemos estar de acuerdo porque entendemos que mezcla 2 situaciones, 2 periodos históricos, 2 elementos distintos. Uno es la memoria histórica, otra es la memoria reciente. La una no le quita razón a la otra, pero son elementos diferentes, ¿no? Y ahora estamos hablando de uno que tiene que ver con memoria histórica y creo que tenemos que centrar en ese punto el debate. Muchas gracias. ¿Partido Socialista? Sí, bueno. Sí, bueno, brevemente, y tampoco no quiero repetir lo que el anterior portavoz ha expuesto sobre la memoria alternativa que se ha presentado, ¿verdad? Creo que esto, como se ha dicho anteriormente, es un debate que en parte se ha tenido. La primera parte ya se ha tenido, ya quedó en el Pleno de Portugalete, quedó de manifiesto el apoyo a una moción que se trató en su día, que daba respaldo a las actuaciones que se estaban llevando a cabo en Argentina por delitos de genocidio y lesa humanidad. Ese apoyo quedó de manifiesto en el Pleno del 30 de junio del 2016. Y con respecto al segundo punto, nosotros que discrepamos, creemos que desde luego es poner sobre la mesa y poner en valor el acuerdo que aquí en esta institución se ha suscrito para seguir trabajando sobre la memoria histórica, y creemos que es en ese ámbito precisamente en el que se tiene que marcar la postura institucional al respecto. Ahora bien, sí quiero manifestar una discrepancia clara y evidente con algunas de las cuestiones que se han manifestado. O sea, desde luego no puedo estar de acuerdo cuando se manifiesta que en este país se ha producido una transición fallida. Desde luego será una transición igual que la democracia. También se ha manifestado que esta es una democracia poco consolidada. Bueno, yo creo que evidentemente todos estos movimientos, todos estos procesos son imperfectos, no hay democracia perfecta,
pero desde luego si las imperfecciones nos llegan a tener, a algunos les llevan a decir que es una transición, una democracia fallida, creo que de verdad tengo que manifestar mi absoluta contrariedad ante estas expresiones. Para nada tiene que ver. Una transición que ha sido ejemplar para muchos otros países y referencias de cómo afrontar situaciones de transición entre situaciones de dictaduras para un paso efectivo a una democracia, y por lo tanto no puedo estar de acuerdo. Y sí comparto con lo que ha dicho también el portavoz del PNV, que hablamos de momentos diferentes. Sí que hablamos de momentos diferentes entre la memoria histórica y algo más reciente, ¿verdad? Más de actualidad, pero creemos que todo eso tiene que ser tratado, como hemos dicho antes, en el marco de trabajo que nos hemos instaurado. Porque lo que no podemos, creo que lo que no sería justo para todos, y más cuando todos hemos acordado que este país ha sufrido mucho y tiene que seguir dando pasos adelante con todos y para todos, creo que el revisionismo en que mes tras mes podemos traer nombres, todos podemos aportar nombres particulares que nos podemos estar en total desacuerdo con sus actividades sociales, ¿verdad? Por lo tanto, como he dicho, creo que tenemos que centrarnos más en lo que nos une. Creo que este marco de trabajo es apropiado y por lo tanto es en el que nos tenemos que centrar. Y desde luego, como también se ha manifestado anteriormente, no es óbice para reconocer las acciones y actividades que desarrolla el tejido que hay en Portugalete, en este caso a través del grupo que trabaja la memoria histórica, y por lo tanto ese reconocimiento también va para ellos. Gracias. Vamos a dar el segundo turno. Iker, EH Bildu. Vale. A ver, nosotros, vamos a votar a favor de esta moción porque estamos en líneas generales de acuerdo con ella, y también como muestra de respeto al tejido asociativo que trabaja a pie de calle en estos temas, y nos parece que es lo menos que podíamos hacer por un lado. Por otro lado, también al respecto de lo que ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, yo también estoy de acuerdo en que hay que centrarse en los debates, y por lo tanto no voy a entrar a valorar pues tampoco las declaraciones del portavoz del Partido Socialista sobre las consideraciones que cada uno, o las valoraciones que cada uno hacemos sobre los procesos políticos que se han dado en este país, puesto que es obvio que las diferencias al respecto nos separan un abismo, tanto sobre la valoración como sobre la actuación política a la que nos lleva en el día a día. Por lo tanto, vamos a votar que sí a nuestra moción y nos vamos a abstener en el caso de la moción alternativa, puesto que, si bien en nuestra opinión y en opinión entendemos también que del colectivo que presenta la moción se quedaría escasa a nuestras aspiraciones como grupo político y también a los de esta asociación. Aunque no diga nada con lo que estemos en desacuerdo, obviamente, puesto que se refiere a acuerdos que hemos tomado entre todos. Es que ricasco. Es que ricasco, Iker. Jon, ¿Elkarrekin Podemos? Sí, me van a disculpar, pero la conexión me va fatal y he escuchado solamente brevemente y a trozos las intervenciones tanto del Partido Socialista como del Partido Nacionalista Vasco, y creo que va a ser la conexión un problema habitual durante esta mañana. Debe haber unas obras cerca de mi casa y ese es el problema. En cuanto a la segunda parte que tenía para comentar, de forma muy rápida, en cuanto a lo comentado por el representante del Partido Popular, que obviamente ha sacado a colación el tema de ETA, nuestra más sincera condena con todo el tema de la banda terrorista. Además, no hay lugar a ningún tipo de pero en nuestra condena, y hay una sutil diferencia entre estos terroristas y Martín Villa, que es que los asesinos de la banda terrorista ETA y quienes les han ayudado pues han cumplido una serie de penas, han estado en la cárcel. Martín Villa a día de hoy sigue en la calle y sigue además teniendo diferentes honores por parte de algunos subgrupos, que incluso alguno de ellos tiene representación en el Parlamento del Estado. O sea, creo que es una diferencia importante. En cuanto a las intervenciones tanto del Partido Socialista como del Partido Nacionalista Vasco, solo he oído retazos, pero me ha llamado la atención el retazo que he escuchado del Partido Socialista, y perdóneme si no lo he escuchado completamente, ya tendrá usted oportunidad de rebatirme en su segunda intervención, pero
no le veo mucha coherencia a hablar de lo que los une y mirar hacia el futuro justo en el momento en que se está tramitando y se acaba de aprobar la Ley de Memoria Histórica por el Gobierno actual del Estado, y que además incide precisamente en que este tipo de crímenes no se queden, o este tipo de criminales no tengan libertad absoluta y sigan teniendo absolutas prebendas del Estado en cuanto a no cumplir con sus condenas, o que por lo menos responsabilizarse de los actos que supuestamente, o que por lo menos así parece, han cometido. En cuanto a la alternativa, que faltaba por comentar, nos tenemos que quejar desde nuestro grupo, y para que así conste en acta, otra vez de la presentación sistemática de alternativas por parte del equipo de gobierno, especialmente llamativo ahora que estamos en unos plenos telemáticos y donde no podemos tener acceso inmediato como antes, que no lo podían pasar en papel, y esta presentación se da justo antes de empezar el pleno municipal, a día de hoy. Entonces, nos parece que no es adecuado, por lo menos para surgir un debate. Además, nos comentan como excusa para ello que son muy sencillas. Efectivamente, son tan sencillas que no dicen absolutamente nada ni aportan nada al debate. Simplemente es una forma que tienen ustedes de ponerse de lado cuando viene una moción y no quieren votar en contra de esta moción, no quieren que esta moción simplemente decaiga sin que no haya otra cosa por ahí que por lo menos pueda tapar un poco esa votación. Para eso se utilizan ustedes la alternativa. No nos parece lógico esa utilización, pero no nos parece para nada de máximo respeto, como se ha comentado, a esta asociación, hacerlo con una moción de una asociación. Es decir, que si hacen ustedes eso con mociones de grupos políticos, ya nos parece inadecuado, por lo menos porque lo que intentan es hurtar un debate a esos grupos políticos. Nos parece inadecuado, pero nos puede parecer más o menos legítimo. Hacerlo a una asociación que está planteando un debate, una asociación de memoria histórica de Portugalete, pues nos parece realmente que no tiene cabida. Pero bueno, ustedes haránlo como siempre lo que quieran, no tenemos ninguna duda de ello, pero nos parece, desde nuestro punto de vista, una cobardía para que después en los medios de comunicación esto no pueda salir como si ustedes no quisieran una cosa. Entonces siempre lo pueden tapar con su alternativa, como si no, perdone, pero nosotros hemos aprobado otra. Pero esto de verdad que no nos parece de recibo, y nos parece, sobre todo en caso de asociaciones o terceros que presenten mociones, nos parece inadecuado. Y por último, comentar que en cuanto a la moción que habíamos presentado nosotros, obviamente vamos a votar a favor. En cuanto a la alternativa, obviamente no vamos a abstener, no dice absolutamente nada, es algo más que lo que se está haciendo ya en el ayuntamiento, lo que se ha hecho, entonces no tiene mayor interés. Y por último, comentar que nos podían responder, porque parece ser que me comentan por vía interna que está ya preparado el representante de Oroitus también para hablar, a ver si puede hablar cuando acabemos este turno, para no tener que esperar hasta el final del pleno, para que, ya que estamos con problemas telemáticos derivados del coronavirus, no tenga que esperar este hombre toda la mañana hasta que acabe el pleno para poder intervenir. Entonces, igual si es así, le parece correcto al alcalde, puede intervenir cuando acabemos este punto de orden del día, y así se puede después marchar a sus quehaceres. Gracias. Partido Popular, José Ramón. Bueno, lo que he expuesto más o menos es que una vez que una persona se ha puesto delante de un juez por presuntos delitos, es el juez el que ha de investigar y, en su caso, delimitar las responsabilidades que pueda tener y ejecutar una sentencia acorde con lo que haya investigado. Creo que ese es el procedimiento, y lo que recordaba es que al día de hoy, de la misma manera que se le ha puesto a este señor delante de un juez, tenemos también que preocuparnos en llevar 300 casos sangrantes, más de 300 casos sangrantes que hemos tenido aquí, y que al día de hoy todavía no hemos podido llevar a las personas que hicieron dichos atentados ante un juez. Que eso sería lo importante para nosotros. Gracias. Gracias, José Ramón. Chema, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, voy a empezar respondiendo a la última persona que ha intervenido, al portavoz del Partido Popular, insistiendo un poco en el argumento anterior, ¿no? Creo que estamos hablando de temas distintos, de temáticas diferentes, y que es bueno centrar los temas y centrar el debate, ¿no? Y en estos momentos estamos hablando de una moción con
un periodo histórico muy concreto y con unos hechos muy concretos, ¿no? Y creo que es bueno ceñirse a ellos y no argumentar otros hechos que también son terribles y que se tienen que juzgar y tiene que haber resoluciones al respecto, ¿no? Yo creo que tenemos que centrar el debate en las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Y no usar como argumento, como parapeto, como una excusa, pues otras situaciones, ¿no? Respecto a lo que ha dicho el portavoz de Bildu, yo no sé si es José Ramón, le voy a decir. Más o menos venía a decir o venía a manifestar dos cosas, ¿no? Uno, que una alternativa le parecía escasa, esto se lo voy a responder ahora junto con la respuesta al portavoz del Carrequín Podemos, y la otra, pues un tema de respeto a la asociación Oroitus. Yo creo que el respeto es que ustedes se han presentado aquí una moción en su nombre y que se está debatiendo y que no se está hurtando ningún tipo de debate, ¿no? Con total tranquilidad, ¿no? Sí que me llama la atención que aún así ustedes mantengan el primer punto, ¿no? Un punto que en el año 2013 pues no les parecía bien, pero por lo visto ahora en el 2020 pues sí que está bien, ¿no? Yo recuerdo muy bien el pleno del 31 de octubre de 2013, lo recuerdo perfectamente, y creo que es bueno repasar la posición que dijimos los grupos, especialmente el nuestro, y que lo trasladamos a este momento, ¿no? Un debate que, por cierto, fue muy tenso sobre si se puede o no se puede declarar a una persona no grata y sobre, bueno, varios elementos, ¿no? Decía el portavoz del Carrequín Podemos que yo entiendo que, pues bueno, pues que problemas de conexión, pues no habrá escuchado bien la intervención que habíamos hecho al principio, porque lo que ha dicho está totalmente desconectado de las respuestas que hemos dado ni de los argumentos que hemos dado, ¿no? Presentar una moción alternativa no significa ni hurtar un debate, ni un acto de cobardía, ni no decir nada. Creo que tenemos visiones muy diferentes de lo que pueden ser los debates, de lo que pueden ser las actuaciones políticas, etcétera, etcétera. Simplemente manifestar una opinión diferente que está abierta al acuerdo. Y yo creo que eso es totalmente legítimo y totalmente legal, ¿no? Ambos portavoces venían a decir que la moción alternativa que presenta el Partido Socialista junto con el Partido Nacionalista Vasco es escasa. Bueno, pues lo único que hace es eliminar el primer punto por las razones que ya he manifestado, y que en ese pleno del 31 de octubre de 2013 quedan bastante claras, y lo que viene a decir es que se refrenda en lo acordado en el pleno del 30 de junio de 2016, con apoyo de todos los grupos municipales el Partido Popular. Bueno, para ver si es escaso o no, pues lo que se viene a aprobar en ese pleno es que el Ayuntamiento de Portugalete denuncia la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco en junio del 36 contra el régimen republicano legítimamente constituido en el año 31 y los gobiernos español, vasco y catalán legalmente constituidos. El Ayuntamiento de Portugalete renuncia. El régimen dictatorial posterior durante 40 años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia. El Ayuntamiento de Portugalete denuncia el papel jugado por las oligarquías agraria, industrial, financiera y jerarquía de la Iglesia Católica con su apoyo al golpismo primero y al régimen fascista instaurado después. El Ayuntamiento de Portugalete apoya los derechos y reivindicaciones de personas represaliadas por el franquismo y exige a las administraciones públicas del Estado que adopten medidas necesarias para garantizar a los represaliados y represaliadas por la rebelión militar de julio del 36 su derecho a la verdad, a la justicia, reparación, garantía de no repetición, así por abreviar. Y luego el punto quinto y sexto, que hablan precisamente de lo que habla esta moción, ¿no? El compromiso del Ayuntamiento de Portugalete de apoyo y adhesión a la querella que se estaba juzgando en el juzgado número 1 de Buenos Aires por esta magistrada, y además animar a la ciudadanía a apoyar la querella y todas las actuaciones que puedan ver. Eso en su primer punto. Pero es que en el segundo punto, lo que recuerda y lo que dice y lo que manifiesta y que se continúa adhiriendo es a lo aprobado en el pleno del 28 de diciembre de 2017, que es aprobado por unanimidad y es el documento marco, los principios fundamentales que regulan las actuaciones del Ayuntamiento de Portugalete en materia de recuperación de memoria histórica que están en vigencia y que tienen todo el contenido que les he expresado antes. Yo creo que esto es cualquier cosa menos escaso.
yo creo que es bastante concreto, bastante más amplio que lo que ustedes presentan. Partido Socialista, John, gracias. Bueno, vamos a ver, no tengo intención de reproducir el debate ya, como hemos dicho antes, en gran parte ya se ha tenido en este pleno con anterioridad, y simplemente pues poner de manifiesto también y resaltar algo que de verdad yo creo que deberíamos cuidar un poquito más el lenguaje todos, porque decimos todas unas palabras que parecen que suenan muy bien, ¿verdad? Yo creo que nos desangran a todos, o sea, tenemos una costumbre, se ha instaurado, parece, ¿no? El esto de decir que hay falta de transparencia, falta de democracia, que no se puede defender lo que uno quiere. Yo creo que en este pleno creo que es un ejemplo clarísimo de que cada uno de los que aquí están presentes puede defender, ya ha defendido siempre lo que ha considerado oportuno. Lo único que se pide es que, como todo, haya respeto al de enfrente, nada más. Por lo tanto, yo creo que de verdad que con el lenguaje deberíamos de tener cierto cuidado un poquito. Y, hombre, yo al portavoz, sobre todo del Carrequín Podemos, yo le diría que este ánimo también por desprestigiar lo que hacen los demás, sí, es una moción alternativa presentada por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que dice y manifiesta que no dice nada y que al final no ha supuesto ningún trabajo. Lo que no sé si él se pregunta qué trabajo ha hecho él, que lo único que ha hecho ha sido adherirse al trabajo que ha hecho la Asociación Oroitus, no ha hecho más. Adherirse. Y lo que se está cuestionando es el trabajo que hacen los demás, que lo que están poniendo sobre la mesa una moción alternativa son acuerdos previos, de debates previos y consensos obtenidos en esta institución. Pues si usted cree que los que hacen esta moción alternativa no trabajan y el ejemplo es el que usted manifiesta aquí, que lo único que ha hecho es adherirse, pues me parece que hágaselo mirar. Muy bien, vamos a pasar a la votación en primer lugar, de la moción que presentaban el Carrequín Podemos y H. Bildu, y posteriormente pasaremos a votar las mociones alternativas. Respecto al tema de intervenir, yo no tengo ningún problema en que pueda intervenir ahora esa persona. Una vez lo hemos hecho en el salón de plenos y yo no tengo ningún problema, pero generalmente las reglas de juego, y lo sabemos todos, es que se intervengan al final del pleno, y por tanto es verdad que alguna vez en el salón del pleno lo hemos saltado porque había mucha gente o era gente mayor y lo hemos saltado, pero muchas veces todos sabemos que todo el mundo puede intervenir una vez que acaben los puntos del pleno. A mí no me importa darlo ahora. Perfecto, estamos en una situación excepcional con el tema de videoconferencia, está en el salón en la Junta de Gobierno, bueno, perfecto. Pero que no sea un precedente, sino que tienen que intervenir siempre al final del pleno. Lo sabemos todos, y ayer cuando la portavoz de Podemos lo puso en el grupo de portavoces, se le dijo que no había ningún problema, habilitamos la Junta de Gobierno para que interviniera después. Por tanto, el estar cambiando las reglas de juego, para que veas que somos muy flexibles, lo podemos hacer, pero que no se convierta en una situación de costumbre, sino que intervienen siempre al final del pleno. Bueno, vamos a votar en primer lugar las mociones. Voy dando la palabra a cada uno de ellos. Vamos a votar en primer lugar la moción que presentan el Carrequín Podemos y EH Bildu, que es la moción original. Partido Popular, José Ramón. Abstención. Abstención. Iker, EH Bildu. Bye. Bye. Merche, Carrequín Podemos. A favor. A favor. Chema, Partido Nacionalista Vasco. Vamos a votar en contra. Ya hemos explicado el primer punto de persona non grata. En su momento no pudo ser votado. Seguimos en un criterio jurídico. Muy bien, gracias. Partido Socialista, John. En contra. En contra. Muy bien, pues decae la moción que presentan el Carrequín Podemos y H. Bildu, y pasamos a votar la moción alternativa que presentan el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Partido Popular, José Ramón. Abstención. Abstención. Iker, EH Bildu. Abstención. Abstención. Mercedes. Abstención. Podemos. Abstención. Chema, Partido Nacionalista Vasco. A favor. A favor. Y John, Partido Socialista. A favor. A favor. Muy bien, pues damos aprobada la moción alternativa que presentan el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y ahora le damos la palabra, que está en la Junta de Gobierno, a alguien del representante del grupo de Oroitus, la persona que va a intervenir. ¿Puedes hablar? Hola. Perfecto. ¿Empiezo? Adelante. Sí. Vale. Buenos días a todos y gracias por hacer esta sección con Oroitus. Bueno, yo no vengo a dar una opinión personal, yo vengo en representación de la asociación.
Entonces, no me corresponde entrar en profundidades sobre la calidad de la democracia ni sobre posiciones de fondo, pues que por lo que veo, por lo que vengo oyendo en el debate, pues es lo previsible. Simplemente voy a decir que Oroitus en 2016 apoyó la primera moción que se presentó sobre este tema, la Plataforma Vasca para la Querella contra los crímenes del franquismo, porque en líneas generales creemos que encaja dentro de los principios de verdad, justicia y reparación, que son los mismos que ha suscrito el Ayuntamiento en sus políticas públicas de memoria histórica. Entonces, yo creo que aparte de los problemas de fondo, aquí puede haber también un problema sobre el hecho de personalizar, en este caso concreto, en la persona de Martín Villa. Se ha comentado como que, por lo menos entre nosotros, como que esta política de declarar personas no gratas podría llevarnos a hacer muchas declaraciones de este tipo. Bien, sabiendo esto, el problema que existe es que tanto los verdugos como las víctimas tienen nombres y apellidos. Y muchos de ellos siguen entre nosotros. Como ha señalado uno de los portavoces, hay diferencias entre unos verdugos y unas víctimas de unas épocas y de otras. La cuestión es que algunos han pagado y otros no. El caso de Martín Villa es que sigue impune. Entendemos que es incómodo personalizar, pero creemos que es necesario en este caso. Entonces, esto es, si no se puede aprobar la moción, vamos a decir, por completo, pensamos que en su espíritu, pues sí. Muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Pues muchas gracias. ¿Vaya qué? Venga, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto cuarto, que es la moción presentada por los grupos municipales del Elkarrekin Podemos y EH Bildu relativa a las residencias para personas mayores. También aquí hay una moción alternativa, así que damos en primer lugar la palabra de menor a mayor a EH Bildu. Iker, o igual Irati, no sé quién va. Irati es quien va a presentar la moción. Vale, Irati. Vale, entzuten da, ezta? Egunon. Bai. Vale. Uste dut, ikusi dut Noemi hortik, orduan hasiko naiz ni euskeraz, eta ia itzulpena egin dezakegun, joango naiz astiro, alba dut, edo saiatuko naiz, eta gero itzen ingo du Elkarrekin Podemosek. Vale, bueno, gaur EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen artean aurkeztu dugun mozio honek erantzun nahi dio batez ere residentzietan COVID-19 garaian gertatu denari, ez? Badakigu pandemiaren lehenengo latu batean nukleo zaurgarrienak izan zirela erresidentziak, milaka kutsatu egon ziren bertan eta 600 hildako baino gehiago, eta ikusi dugu, udan zehar, pandemia pizka bat gelditu dela, eta orain bigarren olatu horrek ere berriro eragina izan duela, eta zentratuko gara batez ere Bizkaiko adineko egoitzetan. Eta azkeneko datuen arabera, gaur egunekoak 51 pertsona dira erresidentzietan hil diren pertsonak. Lehenengo pandemia, lehenengo latua pasatu zenean, krisi honi, zaintza krisi honi, osasun krisi honi aurre egiteko bi helburu planteatu ziren. Batetik, eta helburu hauek ez ditu EH Bilduk esaten, helburu hauek Estatu Espainoleko osasun ministerioak aipatu zituen, eta bai EAeko osasun sailak ere bai. Batetik, arreta sektorizatu behar zela, eta beste alde batetik, langile eta egoiliarren arteko kontaktuak murriztu behar zirela. Orduan, hori zen, bai instituzio hauek eta departamentu hauek egindako gomendioak eta esaten ziguten arreta non jarri, eta ikusi dugu tamalez bi helburu horiek betetzeko neurriak ez direla jarri. Lehenengo latuan ikasi genuen hori, bigarrenean ez dela gertatu. Gertatu den kontaktuen murrizketa bakarra ez da izan langile eta egoiliar edo erabiltzaileen artekoa. Gertatu den kontaktu murrizketa bakarra esaten dugu senide
eta egoiliarren artekoa izan dela. Bizitak mugatu edo debekatu egin dira kasu gehienetan, eta egoiliarren edo erabiltzaileen irteerak ere eten dira. Orduan, honek ekarri du, konfinamendu egoera orokor bat egotea erresidentzietan, horrek egoiliarrengan sortzen dituen ondorio larriak kontuan hartuz, ondorio batez ere psikosozialak eta emozionalak. Eta horretatik salbu, ez dago Portugaleteko aspaldiko egoitza, eta ikusten badugu, Portugaleten senideek soilik astean 2 orduz bizitatu ditzakete haien senideak, eta gainera 50 minuturako. Gainera, gogoratu nahi dugu, aspaldikon, orain gutxi gertatutakoa, 81 urteko egoiliar batek bere buruaz beste egitea erabaki baitzuen. Guk uste dugu, isolamendu eta bakardade egoera hau aztertu beharrekoa dela, pandemiaren aurrean hartutako neurriek eragiten dutela isolamendu eta bakardade egoera horretan, berriro ere diogu senideen bizitak debekatu edo mugatu direlako, edo inkluso egoiliarrak kalera ateratzea, eta isolamendu eta bakardade egoera hauek dira depresioaren erreaktibo. Denok dakigu, kasu honetan, gizon hau, aste bat lehenago depresioa detektatu zitzaiola edo esan zutela hori zuela. Orduan, uste dugu neurriak ezartzeak eta arreta jarri beharrean langile eta erabiltzaile edo egoiliarren arteko kontaktuetan hor arreta jartzen ez den bitartean eta jartzen den bitartean senideen bizitetan, horrelako egoerak ez direla izango egoera isolatuak, baizik eta egoera orokorrak izango direla. Orduan, uste dugu, hau konpontzeko, egoerarik egokiena dela langile gehiago egotea egoitzetan, plantileetan inbertitu behar da, eta horretarako, neurri ezberdinak planteatzen ditugu, adierazpen instituzional baten bitartez, Portugaleteko udaletxean onartzea. Igual, etxarengo dugu ona arte, eta gero neurriei buruz hitz egingo dut. Eskerrik asko, Irati. Noemi? Bueno, de todas y todos he sabido que la pandemia se ha cebado de forma especialmente cruel con las residencias de ancianos. En la primera ola los datos, tal como expresan en la moción, fueron bastante graves, y en la segunda, según los últimos datos, parece ser que ya hay 51 fallecidos en la comunidad, creo. Tanto cuando nos alcanzó la primera ola se formularon dos objetivos que no fueron formulados por EH Bildu, sino por el ministro de Sanidad del Estado español y también por las autoridades de la comunidad autónoma, que hablaban de sectorizar cuidados y de limitar los contactos. Se expresa aquí dónde hay que poner la atención, y se mostraron como necesarias ciertas medidas que en esta segunda ola todavía no se han puesto en práctica. En vez de reducir los contactos, como se planteaba entre trabajadores o residentes, ahí me lía un poco, luego me corriges, Irati, Mercedes. Lo que se hizo Estás diciéndolo bien, así. Vale, qué ricasco. Lo que se hizo fue prohibir las visitas y las salidas de las personas residentes, lo cual llevó a un confinamiento mucho más estricto, que ha traído consigo consecuencias graves de tipo psicosocial y emocional. Por ejemplo, sabemos que en Portugalete las visitas familiares se han reducido a 2 horas a la semana, 2 visitas de 40 minutos cada una, y también tuvo lugar un hecho más grave en la residencia Aspaldico, donde un residente de 91 años decidió quitarse la vida. Estas situaciones de soledad y aislamiento traen consigo
traen consigo problemas de depresión. Por ejemplo, a este residente le fue diagnosticada esta represión, y ante la ausencia de medidas que no se han implantado para solucionar esto, propone la ponente que se centren en las personas trabajadoras y en los residentes, y no solo en las visitas, y como solución principal propone aumentar e invertir en las plantillas de trabajadoras de las residencias, y también defienden una serie de medidas que se expresarían en una declaración institucional que aprobaría el ayuntamiento, las cuales va a exponer a continuación. Vale, es que ricasco, Noemí. Estos ya igual los leo en castellano porque, bueno, los tenemos todos y todas. Entonces, bueno, lo que traemos aquí y lo que proponemos que se acepte es que, por un lado, instemos al Gobierno vasco a modificar de forma inmediata el decreto 126/2019 sobre los centros residenciales para personas mayores en la Comunidad Autónoma Vasca, con el fin de aumentar de forma significativa la atención directa que reciben las personas residentes. Por otro lado, instamos a la Diputación de Vizcaya, en colaboración con el Gobierno vasco, a establecer mecanismos de vigilancia de la salud mental y emocional de los residentes, trabajadores y familias. Instamos también, como tercer punto, a la Diputación Foral de Vizcaya a modificar la Orden Foral 38986/2020 del 20 de agosto, que regula las visitas a centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, teniendo en cuenta las consecuencias negativas sobre la salud del aislamiento de las personas usuarias, consecuencias que ya hemos mencionado anteriormente. Cuarto punto, instamos a la Diputación Foral de Vizcaya, en colaboración con el Gobierno vasco, a poner en marcha un plan de inversiones urgentes para el acondicionamiento físico de los centros residenciales para personas mayores, incrementar el número de habitaciones individuales con el fin de garantizar la distribución modular y la cobertura de la red mediante la apertura de nuevas plazas, teniendo en cuenta que la mayoría de los centros residenciales son a día de hoy concertados o cedidos a entidades privadas. En el caso de mayores, incluso legalmente, con ánimo de lucro, pedimos una inspección para ver si se están cumpliendo y, si no lo hacen, que haya una intervención por parte de la Diputación. Como quinto punto, instamos a la Diputación Foral de Vizcaya a poner en marcha un plan especial de inspección de los centros residenciales para personas mayores de la mano de la alta inspección en materia de servicios sociales, para conocer lo ocurrido durante esta crisis del COVID-19 y proponer medidas correctoras, sobre todo para evaluar y recopilar la información necesaria para abordar la reflexión sobre el cambio de modelo de cuidados. Punto sexto, instamos al Gobierno vasco a dar los pasos necesarios para recuperar la competencia de las administraciones vascas para intervenir en los centros residenciales de titularidad y o gestión privada en situación de alarma y hacer uso de él cuando el bienestar de nuestras personas mayores lo requiera. Punto séptimo. Instamos a la Diputación Foral de Vizcaya, en colaboración con el Gobierno vasco, a comprobar el contenido e idoneidad de los planes de contingencia para COVID-19 de todos los centros residenciales, que sabemos que no en todos los centros tienen planes de contingencia. Punto octavo. Instamos a la Diputación Foral de Vizcaya, así como al Gobierno vasco, a actuar teniendo en cuenta el criterio de las asociaciones de familiares de personas usuarias y la representación de la plantilla de los y las trabajadoras de los centros de manera sistemática y regulada. Y último punto, punto noveno, instamos a la Diputación Foral de Vizcaya a profundizar en la utilización de las bolsas de trabajo extraordinarias habilitadas para la contratación del personal. Entonces, bueno, voy a dar palabra también al otro grupo proponente. Bueno, Miquel, se lo darás tú. Bueno, no te preocupes. Gracias, Irati. Le damos la palabra a, no sé si es Merche, el Elkarrekin Podemos. Natalia. Sí, no, la voy a defender, vale. Yo. Mira, Merche. A ver, no es la primera vez que hablamos de residencias en un pleno y me temo además que lamentablemente tampoco va a ser la última. Sabemos desde el grupo Elkarrekin Podemos, y yo creo que desde H. Bildu también, que lo ideal sería un cambio total en el modelo de gestión de las mismas. Porque el problema viene de largo. O sea, no nos engañemos, la pandemia lo ha hecho más visible, pero ya estaba ahí. Parece que todo lo anterior al COVID fue hace siglos, pero solo han pasado unos meses. El problema con las residencias ya nos lo advertían las trabajadoras
con las movilizaciones y la huelga que mantuvieron más de un año y en las que, entre otras cosas, explicaban cómo ya tenían que llamar a las personas residentes clientes. Nos dijeron a gritos que necesitaban más tiempo para dedicar a nuestras mamás y haitites, que les faltaban manos. Esa huelga comenzó exactamente el 17 de marzo de 2016 y se nos trató de hacer creer que solo querían más dinero, pero el tiempo ha demostrado que no. La ratio por ley es de 29 trabajadoras por cada 100 personas usuarias. Este ratio incluye a personal de recepción o jardinería. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas residentes necesitan ayuda para levantarse, asearse, comer, ir al baño, a nosotras no nos salen las cuentas. Vizcaya cuenta con casi 150 centros y más de 10.000 plazas. De ellas, poco más de 5.000 son gestionadas por Diputación. Entre residencias públicas solo quedan 4 públicas de gestión privada o privadas con plazas concertadas. Las concesiones de gestión privada de las residencias se dieron a partir de 2004, coincidiendo con los recortes y la caída de la construcción. ¡Qué casualidad! Y además, el 87% de las plazas está controlada por 3 grandes grupos relacionados con constructoras. Por ejemplo, Igurco, del que formaba parte la constructora Orazca, o Vitalitas, que pertenece al grupo constructor Promega. Algo más que tenemos que tener además en cuenta es la importancia de la salud mental de las personas residentes en estos centros, a las que el aislamiento al que les estamos sometiendo por confinamiento o por precaución, pues les está causando un daño irreparable. Por eso, a pesar del anuncio de ayer de la orden foral para regular las salidas y visitas de familiares y personas allegadas a centros residenciales de personas mayores en Vizcaya, creemos que debemos exigir a nuestras instituciones ir más allá. La Diputación ha reconocido que son fundamentales las visitas para el bienestar emocional de las personas residentes y las salidas para minimizar la repercusión que el confinamiento está causando en ellas. Pero eso no es suficiente. Nuestras mayores necesitan muchas más atenciones y cuidados, y eso significa más personal cualificado en las residencias, sean públicas, concertadas o cedidas a entidades privadas. Tenemos sobre todo que escuchar a aquellas que lo viven en primera persona, a las familias de las usuarias, a las trabajadoras, etcétera, antes de tomar decisiones desde un despacho. Y, por supuesto, sus necesidades y preocupaciones tienen que ser tenidas en cuenta. Y creo que básicamente es todo esto lo que pedimos en nuestra moción. Gracias, Merche. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular, José Ramón. Me parece bastante coherente todo lo que se ha dicho. Creo que está bastante bien y no me queda más que decir que sí, efectivamente son competencias de Diputación y del Gobierno vasco y que hay que hacer una instancia a ellos para que de alguna manera tengan que ocuparse de la gestión de dichos centros. En cualquier caso, mi voto va a ser abstención. Gracias, José Ramón. Partido Nacionalista Vasco, Chema. Va a intervenir en esta moción Asier. Vale, de acuerdo, Chema. Asier. Egunon Guztioi, me escucháis, ¿verdad? Sí, Chema, muy bien. Porque veo que no soy la única persona que es torpe con las nuevas tecnologías en esta corporación. Bueno, yo en relación con el tema que nos ocupa, pues vaya por delante decir que no soy un experto en la regulación de los centros residenciales. Lo cierto es que todos tenemos personas mayores, familiares y conocidos que están afectados por esta situación. Creo que todos compartimos la preocupación por la afectación de la pandemia del COVID-19 en el colectivo de personas mayores en general y dentro de los usuarios de residencia en particular. Creemos que las propuestas que se traen a este pleno nacen de esta preocupación. Son las personas mayores las que con más fuerza están sufriendo la virulencia de una pandemia, que aunque afecta a todos y todas, se ha cebado de un modo especial con ellos y ellas, bien por la edad,
bien por su condición de pluripatológico, por la existencia de patologías previas, pues les está afectando a ellos bastante más que al resto de la población. Y son ellas y ellos, nuestros mayores, y son también nuestra memoria, aunque a ellos les falle, como comunidad y como pueblo. Si las medidas de distanciamiento físico, no me gusta hablar de distancia social, la verdad, han sido duras para todos, para ellos lo han sido aún más. Sin embargo, mientras carezcamos de una respuesta terapéutica o un tratamiento efectivo o una vacuna eficaz, es necesario establecer, como se ha venido haciendo, medidas de prevención, contención y detección de forma coordinada entre el Departamento de Salud, diputaciones forales, centros residenciales y viviendas comunitarias, para poder dar una respuesta eficaz y ágil ante situaciones de rebrote que pueden darse. En esta línea, planteamos en la moción que se continúe implementando en el marco de colaboración institucional establecida el plan de contingencia sociosanitario, a fin de coordinar y planificar los recursos para las situaciones que se están dando, incluso anticiparse en la medida de lo posible a los escenarios que puedan ir dándose. En esta línea, es verdad que se ha restringido el régimen de visitas y salidas. Es verdad que cuando la situación pandémica lo permitió, se restablecieron las visitas y las salidas. Se han efectuado PCRs, test serológicos, en un primer momento por imposibilidad solo a los residentes que presentaban síntomas y con posterioridad a todos los residentes y a las plantillas. A todos, como decía antes, a todos nos parece necesario, y se comenzó a hacer en cuanto se pudo, una flexibilización del régimen de visitas y de salidas. Claro está, esta flexibilización va en función de que la situación de salud pública, la situación de la pandemia, lo permita, y siempre poniendo por encima la salud de la persona. Dada la segunda ola en la que ya estamos inmersos, y esto ya pues nadie lo niega, se declaró nuevamente la situación de emergencia sanitaria en Euskadi y se dictó en coordinación con la Diputación o la orden foral a la que se hace referencia en la moción presentada, regulando el régimen de visitas, y que recientemente se ha anunciado por la consejera de Salud que va a ser modificado coordinadamente por las diputaciones forales. El segundo punto de nuestra propuesta es una propuesta a futuro. Planteamos impulsar un modelo integral de atención sociosanitaria y coordinado con la red primaria de asistencia sanitaria y social para personas mayores, independientemente de que vivan en sus domicilios o en residencias. Modelo que debemos impulsar no solo por la pandemia del COVID. Yo diría que incluso a pesar de la pandemia, nuestra propia demografía nos va a exigir impulsar un nuevo modelo, ¿no? En ese camino esperamos encontrarnos, visto que a todos nos preocupa este tema. Espero que sea así. Eskerrik asko, Asier. María José, Partido Socialista. Bai, bueno, tenemos delante la moción presentada por EH Bildu y por Elkarrekin Podemos, que viene siendo una fusión de iniciativas en el Parlamento Vasco. Una de ellas, una proposición no de ley del grupo parlamentario EH Bildu, que presentó el 28 de agosto y a la que se le ha incorporado además algunas cuestiones que estaban recogidas en la enmienda a la totalidad que presentó el Elkarrekin Podemos también en el Parlamento. Y además hay una parte expositiva que se ha centrado
sobre todo en Portugalete. Y bueno, pues nosotros realmente la parte expositiva es la que consideramos que en muchos puntos podemos estar de acuerdo, desde luego en la situación de aislamiento que puedan tener las personas mayores y las consecuencias que ese aislamiento está provocando en ellas. De hecho, en el ámbito de nuestras competencias, las competencias municipales, esta preocupación ha sido constante y nos ha llevado a abrir, yo creo que hemos sido el ayuntamiento de Vizcaya que antes ha ido abriendo todos los servicios de atención diurna a personas mayores en la medida que las normas nos lo iban permitiendo. Tenemos abierto ya desde la segunda fase de la desescalada el comedor, la atención al centro de promoción de la autonomía, el centro de día, etcétera. O sea que creo que nuestra preocupación también va por ahí y no solo las personas que están en residencias, sino también las personas que han tenido un aislamiento social debido al confinamiento dentro de sus casas, pues era necesario el tomar medidas en ese sentido. Como digo, nosotros también, aparte, siempre, o sea, lo que no tenemos, lo que no estamos de acuerdo es en la referencia continua a la residencia Aspaldico, por un lado, que creemos que es una residencia modelo, que funciona estupendamente y que siempre quizás en vuestras propuestas se olvida los 3 centros residenciales que tenemos en Portugalete. No entiendo cuál es el empeño en centrar continuamente y poner el foco de atención sobre Aspaldico, sino yo creo que es una situación que es común a todas las residencias. Y en Portugalete, como digo, tenemos 4. Y después, desde luego, lo que no nos parece admisible es la referencia directa a la situación, al caso de una persona concreta, sobre la que además lo que se comenta pues es especular. Lo que podamos decir sobre su situación es especulación, con lo cual yo creo que en el Pleno no debemos tratar ese asunto. Por todo lo demás, pues podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa que la actualidad también nos pasa más deprisa y nos pasa muchas veces por delante a estas iniciativas, porque la orden foral que se ha publicado hoy, por ejemplo, en el boletín de Vizcaya, ya supone una apertura de las condiciones también sobre visitas y sobre salidas de personas mayores de las residencias. Y de hecho, en la parte también expositiva de esta orden foral, pues esta administración, que es la competente, ¿no? La Diputación Foral, la competente en cuanto a la regulación de las residencias, ya lo dice muy claro cuál es la preocupación y cuál es, además, bueno, recoge de alguna manera estos puntos que se presentan hoy aquí, ¿no? Y dice, por ejemplo, que considerando el contacto con la familia o las personas más próximas un derecho y una necesidad de las personas residentes, pues que las visitas constituyen una medida de prevención del sufrimiento y deterioro psicológico de las personas mayores y o con discapacidad y de sus personas allegadas, como consecuencia de las medidas tomadas para prevenir la transmisión del virus. Y además que se atiende también a la evidencia científica disponible hasta la fecha y los protocolos de vigilancia epidemiológica actualizados, y que las visitas deben de ser complementadas con salidas, materializándose prioritariamente como paseos terapéuticos, al tratarse de una medida terapéutica que contribuye a minimizar la repercusión que el confinamiento genera en las personas ingresadas en los centros residenciales. Bueno, todo esto está recogido en la orden foral que ha salido hoy mismo, con lo cual yo creo que parte de la exposición que se hace en la moción de H. Bildu y el Carrequín Podemos pues está ya sobrepasada por esta normativa, ¿no? de actualidad. En cuanto al resto en cuanto a los puntos ya de la parte dispositiva, se hace sobre todo hincapié bueno, en algunos de ellos en el ámbito sociosanitario, ¿no? en la
coordinación y en una gestión de un modelo diferente que, como también decía la portavoz del Elkarrekin Podemos, es al que tenemos que tender. Y es a esa necesidad, ¿no?, de desarrollar un modelo sociosanitario que dé respuesta a las necesidades de cronicidad y de dependencia, es en el que se centra nuestra moción alternativa. ¿Vale? Que por un lado, bueno, pues lo que viene a decir es eso, que lo que habrá que trabajar es este modelo y desde luego los ayuntamientos seguramente no es el lugar donde se tenga que trabajar, se tiene que trabajar en las sedes donde se discuten las competencias de otras administraciones, en juntas generales o en el Parlamento Vasco. Por lo cual, bueno, pues nos parece que los puntos que nosotros presentamos, aun siendo breves, engloban y tienen pues mucha profundidad. Gracias, María José. Vamos al segundo turno. Irati, EH Bildu. Bai, bueno, gazteleraz egingo dut, errastearren, Lo voy a hacer en castellano pues para facilitar un poco el debate, la traducción y esto. Ya volveremos a las presenciales. Bueno, se han dicho un montón de cosas y también creo que se han mezclado elementos, ¿no? Por un lado, igual recalcar cuál es el objetivo de esta moción. Esta moción la presentábamos como una declaración institucional. Una declaración institucional porque, como se ha manifestado aquí, es de alguna manera instar, ¿no?, a otras instituciones, en este caso Diputación Foral, en colaboración con el Gobierno vasco, a dar otros pasos, ¿no?, para mejorar y cambiar el modelo y la situación que tenemos en las residencias. Entonces, bueno, ahí, ¿no?, todo el mundo dice que puede haber puntos en común. Entonces, lo que no entendemos es que si hay cosas que podemos estar de acuerdo teniendo como objetivo una declaración institucional que además no atañe a que el Ayuntamiento de Portugalete, no se le está instando al Ayuntamiento de Portugalete porque no son sus competencias, no entendemos por qué se presenta, ¿no?, una moción alternativa, que con los puntos de la moción alternativa, que nos parece que son generales, yo creo que también estaríamos de acuerdo. De hecho, un punto es igual que el nuestro, es que los planes de contingencia se hagan. Planes de contingencia que sabemos que hay en residencias que no se están haciendo o no están siguiendo, ¿no?, el criterio establecido. Entonces, no me voy a centrar en lo del plan de contingencia. ¿Por qué hacemos referencia en la parte dispositiva, que hay desde el Partido Socialista, ¿no?, se dice que ahí es donde estamos en desacuerdo a la residencia de Aspaldico? Pues sobre todo por dos cuestiones. Una, porque las visitas son todavía más restrictivas y decimos, y así nos han manifestado los familiares, así lo han manifestado también delante de la prensa, que las visitas son 2 días a la semana y no son de 1 hora, lo que decía la orden foral del 20 de agosto, sino que son de 40 minutos. Eso por un lado. Y por otro lado, porque en Aspaldico, ¿no?, ocurrió el hecho de que un residente de 91 años pues, falleció a causas que creemos, ¿no?, que así se ha manifestado que tenía una depresión, a causas que pueden ser derivadas de un aislamiento de un aislamiento creado por la situación de la gestión de la pandemia, ¿no? Un aislamiento que viene con un confinamiento más severo, más estricto que se da en Aspaldico. Entonces, bueno, creemos que como institución tenemos algo que decir sobre lo que ha ocurrido, sobre estas cuestiones, y es por ello que instamos a otras instituciones a que se vaya corrigiendo, ¿no? Y decimos que hay 2 objetivos, o sea, los objetivos, y no los ponemos nosotros ni nosotras. Los objetivos son sectorizar la atención y de ahí que la atención sea, ¿no?, más cercana. De ahí, o sea, puede ser que el segundo punto que habéis planteado pueda, de alguna manera, que no sabemos porque es global, responder a ese objetivo, puede ser. Como igual, de la misma manera puede ser el primer punto
que proponemos, ¿no? Donde instamos al Gobierno vasco a aumentar de forma significativa la atención directa. De igual manera pueden ser los puntos donde decimos que tiene que haber una inspección en los centros residenciales, que las instituciones públicas se deben a que hagan, ¿no? Aunque de alguna manera este servicio se dé de manera concertada o privada, es nuestra responsabilidad que velemos por lo que está pasando ahí, que hagamos una inspección. O sea, entonces no entendemos qué hay en contra de estos puntos que se pueden plantear. Es verdad que la norma foral del 20 de agosto, ¿no? Hoy mismo tenemos la noticia de que se ha cambiado, y es verdad que la nueva consejera de Salud, Sagardui, también hizo declaraciones, ¿no? Donde dice que no se puede socavar los derechos de las personas residentes. María José, acabas de leer también lo que, ¿no? Hay alguna frase que dice esa orden foral. Bueno, nos alegramos de que se haya cambiado, pero creemos, todavía sin analizarlo en profundidad, que se centra en los paseos terapéuticos. Y el segundo objetivo que se dictaba del Ministerio de Salud del Estado español y del Departamento de Salud del Gobierno vasco decía que el objetivo es reducir los contactos entre personal y personas residentes. Entonces, creemos que es a eso a lo que tiene que responder, a esos contactos, y para ello es imprescindible que haya más personal, que haya bajada de ratios. Antes la portavoz del Elkarrekin Podemos ha hecho una referencia a las ratios que hay hoy en día en las residencias, ratios que también en Aspaldico, por ser un centro muy grande, ¿no? O sea, se dan de esa manera. O sea, creemos que son bueno, pues ratios muy grandes que habría que analizar, que habría que bajar, y tiene que ir pues acompañado de un aumento de plantilla, ¿no? Y ahí también pues hacemos en algún punto una referencia de que la Diputación Foral de Vizcaya puede profundizar en la utilización de las bolsas de trabajo extraordinarias habilitadas para esa contratación. Y de la misma manera también decimos que se tenga en cuenta los criterios que nos pueden facilitar, ¿no? La plantilla de los trabajadores y las trabajadoras como los familiares. A día de hoy, muchos servicios que las residencias tienen que llevar a cabo las llevan los mismos familiares, porque no hay plantilla suficiente. Y esto no pasa solo ni en la primera ola ni en la segunda de la pandemia, sino pasaba también anteriormente. Entonces, no nos parece desorbitado instar como institución a la Diputación y en colaboración con el Gobierno vasco a estos puntos. Lo que no entendemos es que se presente una moción alternativa, que también es una declaración, sin parte dispositiva, con 2 puntos, que podíamos estar de acuerdo, pero es otra moción aparte. Y que no se centre en este debate. Y no hemos puesto en cuestión toda la labor que ha hecho el Ayuntamiento de Portugalete, que la portavoz del Partido Socialista ha mencionado, ¿no? Pues, cómo se han ido abriendo nuestros servicios, y no entramos en eso, y no nos parece que se haya hecho mal. O sea, se ha ido respondiendo a los criterios que se han dictado. Eskerrik asko, Irati. Mercedes, Elkarrekin Podemos. Sí. A ver, bueno, yo comparto todo lo que ha dicho la compañera de H. Bildu. Yo tampoco entiendo qué es exactamente con lo que no estéis de acuerdo en esta moción, pero bueno, ya lo ha explicado ella. Tampoco quiero repetir lo que ya se ha dicho en la primera intervención, pero es que esto, volvemos a lo mismo, no es solo un problema de la pandemia. La falta de personal para procurarles una atención adecuada es anterior. Aprovechemos esta situación para algo positivo y mejoremos la atención que reciben nuestros mayores, que, repito, ya estaban anteriormente bajo mínimos. Yo también espero que sea cierto lo que dice compañera Asier del PNV, que cambiemos el modelo de gestión y cuidemos lo público. Si es así, por supuesto que nos encontraremos en el camino. Si se trata de cuidar lo público, allí estaremos.
a la compañera del PSOE que por qué nos referimos a Aspaldicu. Bueno, algo ha contestado Irati, pero me gustaría incluir. A ver, yo no sé qué motivos puede tener ni esta ni ninguna otra persona para quitarse la vida, ¿vale? Pero sí sé una cosa, y es que no es normal que una persona en tratamiento por depresión y que reside en una residencia, me es indiferente si el régimen es abierto, semiabierto o no, haga lo que hizo sin que nadie se percatara de ello o se lo impidiera. Y no me entiendan mal, que en ningún momento y bajo ningún concepto quiero decir que las trabajadoras no hicieran su trabajo, ni mucho menos. Quiero decir que desde las instituciones, en este caso desde la Diputación en la que gobiernan ustedes, no hicieron su trabajo, que es la de velar por su bienestar y seguridad, dotando a las residencias del personal necesario o de exigirlo para las plazas concertadas. Si volvemos a la norma foral que ha salido publicada hoy, pues solo habla de visitas, o sea, se queda muy, muy corta, ya lo he comentado antes. Creo que con todo esto ha quedado en evidencia que las familias, asociaciones y ONGs están haciendo los trabajos que debería proporcionar Diputación. Movilidad, salidas exteriores, control, juegos, atención psicosocial. No dan abasto ni trabajadoras ni familias. No hay personal. Y estos servicios se tienen que instalar dentro de los mínimos de cuidados dignos y además que vengan para quedarse, que no sean solo medidas por el COVID. Porque además hay personas residentes que no tienen familia. ¿Qué pasa con ellas? El servicio debería ya incluir unos mínimos que hasta ahora estaban cubriendo las familias. Y yo creo que ya está bien. Entonces, no voy a decir más, hasta ahí. Qué ricasco, Mercedes. José Ramón, Partido Popular. Un poco todas las partes, me parece que es un tema muy delicado, que tiene un tema de fondo bastante serio y tal y como está ahora mismo la situación, creo que es de primera necesidad buscar un acuerdo plenario para poder llevarlo a instar al Gobierno vasco y a Diputación a que tome una serie de medidas. Me parece que los acuerdos de calado tienen que ser, sobre todo, de este tipo de cosas, porque a fin de cuentas estamos hablando de los mayores de Portugalete. Creo que haciéndolo a nivel general, de cara a nivel Vizcaya o a nivel de Euskadi, me parece que es de suma importancia y creo que lo que se debería hacer es llegar a un acuerdo plenario de todos los grupos, porque el tema yo creo que así lo requiere, y no buscar el sistema partidista, que estamos hablando de personas mayores que son de las más delicadas, de las que peor lo han pasado y de las que peor lo están pasando. Vuelvo a repetir nuevamente que me voy a abstener en este caso, a pesar de la seriedad del tema y de lo preocupante. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Asier, Partido Nacionalista Vasco. Un segundo que... Te oí muy bien, Asier, te oí muy bien. No, es que tenía el micro sin activar para evitar que se acople. Bien, yo la verdad es que, bueno, pues todos tenemos, parece que todos tenemos claro que hay que seguir trabajando este tema, ¿no? Que hay que impulsar ese modelo integral que decimos de atención sociosanitaria. Parece que eso lo tenemos todo claro. Yo a veces, oyéndoos el debate luego y incluso lo que se pone por escrito, pues parece que no se hiciera nada, ¿no? Que no se estuviera haciendo nada, que no se hicieran inspecciones, que no se elaboraran planes de contingencia, que no se siguieran estos planes, que no se habilitaran, de hecho incluso en la moción lo decís, que se han habilitado bolsas extraordinarias de contratación. Es decir, no es cierto, o sea, a veces da la sensación de que decís eso, que pues que no se está haciendo nada. No se está haciendo, y además se está haciendo tratando de adaptar los protocolos existentes a la situación que en estos momentos es grave y es prioritaria en tanto no tengamos una vacuna, un tratamiento eficaz, como decía antes, de la pandemia del COVID-19. Yo nada más que reiterar eso,
como creo y quiero creer que la intención de traer todos estos debates es buena, es en clave positiva para mejorar la situación, los protocolos y las formas de hacer, pues espero que en ese camino nos podamos encontrar. Claro, pues de lo contrario, pues sería una lástima, las cosas como son. Muchas gracias. Muchas gracias, Asier. María José, Partido Socialista. Sí, bueno, por responder un poco a Irati y a Mercedes, que se manifestaban extrañadas de que no pudiéramos acordar, y bueno, pues tuvimos una conversación previa intentando llegar a puntos en común y poder presentar algo en común, pero justamente la parte explicativa de su moción es la que nos parece, como he dicho antes, que no es admisible. Para ellas era irrenunciable, ¿no? La referencia directa al caso particular de una persona y, bueno, pues a la residencia Aspaldico. En todo lo demás, también nos parece que la moción peca de mezclar demasiadas cosas, porque por un lado parece que a lo que hace referencia es a tomar medidas concretas frente a la situación que se plantea de aislamiento por el COVID, ¿no? por la pandemia, y por otro lado se habla también de un cambio de modelo y de cambios estructurales en todo el sistema de residencias, con lo cual yo creo que resulta confusa. Entonces, en ese sentido es por lo que nosotros hablamos del cambio de modelo. Las medidas, como he dicho, frente al COVID y frente a la situación que genera de aislamiento, problemas psicoemocionales y físicos que puedan tener las personas residentes, pues entiendo que ya se van dando pasos en las administraciones que son competentes, y de hecho, bueno, pues como decimos, hoy mismo ha salido una orden foral que adapta pues todo el régimen de visitas y de paseos terapéuticos de las personas residentes. Por lo tanto, yo creo que es mucho más claro, y a nosotros nos parece muy importante hacer, sobre todo, subrayar esos pasos que debemos dar como pues en todas las instituciones y desarrollar un sistema de atención sociosanitaria tanto para personas mayores, o sea, que atienda la dependencia, y también las enfermedades crónicas. Por ese motivo, pues no podemos estar de acuerdo por todas estas cosas, ¿no? Estas cuestiones que yo comento, no podemos estar de acuerdo con la moción que se presenta inicialmente, y vamos a apoyar pues la moción alternativa. Muchas gracias, María José. Muy bien, pues vamos a pasar a la... Perdón, sí, se me olvidaba comentar un pequeño detalle. Y no sé si Mercedes, si la he entendido bien, que ha hecho alusión al Departamento de Acción Social de Diputación y dice que es el Partido Socialista quien lo gestiona, y no es así. Es el EAJ-PNV en este caso, por aclararlo simplemente. Bueno, equipo de gobierno, aquí sois los dos, entonces yo me refería por el PNV y el pacto que tengáis más arriba de mí, pero ya está. Lo intentamos, Mercedes, pero no nos lo dieron, eso es verdad. Bueno, una broma. Bueno, vamos a pasar, si os parece, a la votación de, en primer lugar, la moción original que presentan EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. Voy de menor a mayor. José Ramón, Partido Popular. Abstención, ¿me has oído? Abstención, perfecto, muy bien. Gracias. Irati, EH Bildu. Bai. A favor. Mercedes, Elkarrekin Podemos. A favor. A favor. Asier, Partido Nacionalista Vasco. O Chema, bueno, me da igual, ¿eh? Es que creo que no se lo he escuchado a Asier en contra. A favor, me imagino. Perfecto, muy bien. No. No, Digo, perdón, en contra, perdón. Sí. Sí, a favor. Asier, en contra, perfecto. María José, Partido Socialista. Sí, en contra. En contra, muy bien. Por decae la moción presentada conjuntamente, y ahora pasamos a votar la moción alternativa que presentan el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Partido Popular, José Ramón. Abstención. Abstención.
Iratin, EH Bildu. En contra por ser alternativa. En contra. Mercedes, Elkarrekin Podemos. Contra. En contra. Asier, Partido Nacionalista Vasco, Chema, ¿qué caes? A favor. A favor. ¿Y Marijose, Partido Socialista? Sí, a favor. A favor. Perfecto, pues queda aprobada la moción alternativa. Muy bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto tercero, decretos de alcaldía. Damos cuenta de los decretos de alcaldía, de acción de cuentas de todos que están relativos a la organización municipal, y también en la segunda parte los decretos de alcaldía que proceden del área de intervención. Como siempre, todos los decretos están a vuestra disposición y cualquier pregunta, pues sin ningún tipo de problemas. Pasamos a la última parte del... ¿Sí? Perdóname, que tenía una pregunta del decreto. ¿Lo hago ahora? Sí, hazla si quieres, sí, Natalia. El decreto del 16 de septiembre de la transferencia de crédito entre el Servicio de Mantenimiento de Jardines Públicos, Parques y Jardines y el Servicio de Limpieza de Dependencias y Edificios Públicos. Que nos expliquéis un poquito, sobre todo en la parte de refuerzos a la limpieza por COVID-19 del Ayuntamiento, etcétera. Bueno, pues ahí cogimos una partida, como no estaba prevista en lo que es en el contrato, pues para el tema de refuerzos, de todo el tema sobre todo de colegios, con el inicio de los colegios. Si queréis, en la comisión nos explicamos un poco, también tuvimos una reunión con los directores de los colegios, pues vamos a tener otra para hacer una evaluación un poco de cómo está siendo, y estamos viendo la posibilidad seguramente que igual tenemos que incrementar o reforzar aún más, porque van surgiendo nuevas cosas y son nuevas necesidades, ¿vale? Además empezará también el deporte escolar, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos una reunión para ir viendo cómo ha evolucionado estos primeros días y si hay más necesidades o corregir alguna cosa, pues poder corregirlo, ¿vale? Pero bueno, Vale. en la comisión informativa, si queréis, lo podéis preguntar. Vale. Perfecto. Pasamos a las preguntas que habíais metido conjuntamente EH Bildu y Elkarrekin Podemos. No sé, Iker, si las queréis leer todas juntas o las vais a dividir mitad y mitad. Sí, pues empiezo yo leyendo y si te parece bien, le activas también a Mercedes, supongo, a Mercedes también su micrófono y vamos. Y las vamos leyendo. A Natalia. A Natalia. Vale, bueno, voy a realizar Perfecto. las preguntas registradas y espero que nos vayáis contestando. La primera es, ¿hay algún tipo de plan para edificar en los terrenos ocupados por el antiguo Colegio del Carmen? Vale, te voy contestando yo. Bueno, en principio no hay ningún tipo de plan porque el Plan General de Ordenación Urbana no permite que haya ningún tipo de plan para edificar. El terreno tiene una calificación que es social y educativa y, por tanto, mientras no se cambie el Plan General, que es el que establece qué tipo de ordenación, en el caso de que sea calificable urbanísticamente, va a construir, ahí se delimitaría qué es lo que se podría hacer. Por tanto, no hay ningún tipo de plan para que esto se produzca, porque mientras no se cambie el plan general es imposible que se pueda registrar nada, y de hecho luego en otra pregunta te diré las cosas que han ido registrando se les ha ido denegando a todo el mundo. Bien, con respecto a eso nos referíamos más bien a eso, algún plan en el sentido más general y no ningún plan oficial, ¿vale? Vale, luego, si quieres en la tercera te contesto, que es un poco... Vale. Vale, la segunda pregunto yo. ¿Hay o ha habido en el último año algún contacto entre el propietario, administrador, de la Fundación Sotero Lamier y algún concejal del ayuntamiento en relación a esto, antes de que ocurriese el incendio y después? A ver, el único contacto que hemos tenido nosotros, por lo menos yo como alcalde, con el propietario ha sido a raíz de la ocupación del edificio por parte de los chicos y chicas, y a partir del incendio. Son los dos contactos que siempre han sido contactos telefónicos para comunicarles que habían ocupado el edificio y para comunicarles que se había incendiado. En ningún momento más, desde hace años, hemos tenido ningún contacto ni con el propietario ni con nada. Lo que suelen venir de vez en cuando son promotores inmobiliarios que siempre compran suelo, compran edificios en Portugalete, interesándose o pidiendo información urbanística. En el caso de que se presente alguna cosa, como luego te contestaré la siguiente pregunta, siempre hay un decreto de alcaldía que de alguna forma deniega lo que piden ellos en función de ese solar, porque no lo permite el plan general. Pero bueno, esa es la tercera pregunta. Luego, relaciones que yo sepa, si coges la documentación de los plenos anteriores de hace años que estábamos aquí, los que recordarán el pleno de 29 de diciembre de 2012, sí hubo una pregunta, además de un compañero vuestro, que era de Izquierda Unida y que ahora estaba con vosotros con el Elkarrekin Podemos, en la que ellos decían que se habían reunido toda la oposición con los promotores y sobre todo con los propietarios del colegio y que les habían presentado una serie de proyectos para construir.
No se reunieron con el gobierno municipal, con el Partido Socialista, porque nosotros ya le dijimos que ahí no se iba a construir, entonces se reunieron con vosotros y lo trajisteis al Pleno y ahí se dieron todas las explicaciones y cogéis de alguna forma el acta de ese día, establece muy bien pues un poco qué es lo que os presentaron y qué es lo que os dijeron para construir. Además fue bastante curioso porque se dio un debate en el que de alguna forma el proyecto que os habían presentado no era el que nos habían presentado a nosotros y por tanto bueno, pues fue un poco paradójico y de engaño. Pero bueno, si cogéis el acta del 29 de diciembre de 2012, ahí viene todo recogido. Vale. En el hipotético caso de que se presentase algún tipo de proyecto urbanístico, ¿qué condiciones debería tener para su aprobación? En principio no se puede presentar ninguno porque no se ha cambiado el plan general. Solamente cuando se cambie el plan general, ahí se definiría, en el caso de que nosotros queríamos hacerlo urbano, se define qué tipo de construcción se podría hacer dentro de esa aprobación. Por tanto, mientras no cambiemos el plan general y nos pongamos de acuerdo con la corporación para hacer ese suelo urbanizable, no se puede presentar ningún plan. Lo que sí se suelen presentar muchas veces son cosas, pues bueno, pues gente que pretende de alguna forma incidir o intentar de alguna forma cambiar el plan general. Por ejemplo, el 22 de abril de este año, por parte de una promotora que se llamaba Inversiones y Servicios Arrasate, se presentó una documentación donde pedían una modificación puntual del plan general en ese sector y que se cambiara la calificación urbanística, donde se excluyeran tanto las edificaciones, el suelo libre que conformaban el colegio y de la red de sistemas generales. Entonces, en el decreto de alcaldía, además no me acuerdo más, el decreto de alcaldía es del 18 de junio, se deniega expresamente esa posibilidad, porque en tanto en cuanto no cambiemos el plan general y en tanto en cuanto no decíamos el ayuntamiento si hay ese solar va a ser edificable, en el sentido de que deje de ser educativo y social, pues no se puede presentar y todo se va a contestar indudablemente negativamente. Una cuestión un apunte, y ahora hago la pregunta. La calificación es urbana, ¿no? O sea, es suelo urbano. La calificación es educativa y social de todo ese terreno. O sea, no es urbanizable. No, el plan general no lo permite. El plan general tiene ese suelo para tema educativo y social. Tú lo que puedes hacer es, en ese terreno, establecer un equipamiento social o educativo, pero no puedes hacer viviendas, ¿me entiendes? Si tú quieres ese colegio y ponerlo en marcha, tirar una parte y construir otra para hacer un tema educativo y social, se permite, pero no para hacer vivienda. Eso es lo que establece el plan general. Pero una cosa no es cómo está catalogado y otra cosa es su uso. Igual estoy yo equivocada. Es el uso lo que es educativo y social. Sí, claro. Pero ese uso, mientras no se cambie ese uso, no se puede utilizar para cualquier otra cosa. Mientras no se cambie el uso que es educativo y social. Pero para cambiar el uso es necesario cambiar el PGU, es decir, porque la calificación sí que la tiene como urbanizable, lo que no tiene es el uso. Pero sí, yo creo que hay que modificar el plan general. Eso es. No. Para cambiar el uso hay que modificar. Bueno, pero en principio, no lo sé, yo creo que tenemos que cambiar el plan general, pero bueno, en principio se deniega siempre la posibilidad de que se pueda cambiar el uso. Vale, voy a otra pregunta. ¿Se encuentra el corriente de pago en cuanto a alcantarillado, IBI, vado permanente de entrada y salida del recinto? Ellos se dieron de baja del consorcio de aguas el 11 de octubre del 2018, con lo cual están dados de baja en el consorcio de aguas, según la documentación que a nosotros nos consta. Por tanto, pues están dados de baja de consumo de agua. No hay agua en el interior del edificio y tampoco pagan tasas de alcantarillado. IBI, por ejemplo, están exentos porque, de alguna forma, en los padrones que nos mandan de la Diputación vienen ya con la R de religiosas y, por tanto, ni han pagado ahora ni han pagado nunca el IBI porque están sometidos al tema del concordato famoso de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y el vado y todo eso se dieron de baja en el Ayuntamiento con el vado de entrada en el 2010 y, por tanto, no hay ninguna placa con ningún registro municipal ni nada. Otra cosa es que puede haber una placa sin nombre, pero eso lo habrá puesto alguien, pero, vamos, todo el mundo aparca, no es un vado municipal ni nada. Vale. ¿Tenía el ayuntamiento algún tipo de obligación en cuanto a supervisión estructural del edificio, terrenos colindantes, puesto que en el informe técnico realizado tras el incendio se hace referencia a deficiente mantenimiento y mantenimiento inexistente? ¿El único responsable es el propietario o había, por el carácter histórico, alguna subsidiariedad? No. La obligación, Iker, siempre es del propietario. Esté catalogado de la forma en la que esté. Siempre es el propietario quien tiene que mantener el ornato y mantener la seguridad del edificio.
Nosotros lo que hacemos es cuando vemos, por ejemplo, si os acordáis, que cayó un árbol dentro de la propiedad, que cayó parte de la carretera Sotera de Mier, o cuando la vegetación ha estado muy crecida, o cuando había un problema, nosotros les damos unas órdenes de ejecución para que mantengan y realicen el mantenimiento necesario, pero siempre que afecte de alguna forma a lo que es la seguridad del entorno y pueda afectar pues, a la carretera, en este caso que se ha ido el árbol, o a los vecinos y vecinas colindantes. Entonces, la obligación siempre es del propietario. Vale. El Ayuntamiento de Portugalete, bueno, viene un poco en relación con el anterior gobierno vasco, en base a esta catalogación de la capilla como patrimonio histórico, ¿está obligado a algún tipo de supervisión? ¿Se ha ido supervisando? No, es lo que te he dicho yo. Una cosa es la catalogación. Tú puedes tener un edificio protegido, catálogo protegido, pero la obligación del mantenimiento es de los propietarios siempre. Nosotros, el ayuntamiento, es obligatorio que mantengamos los que son protegidos, que son propiedad municipal. Por ejemplo, el kiosco de la música está protegido, o la estatua de Víctor Chávarri, o elementos de patrimonio municipal que están protegidos, son públicos, sí, ahí es el ayuntamiento. Pero si están protegidos y son privados, es obligación del propietario. Luego, otra cosa, si ocurre algún tipo o no lo mantiene, si está protegido por el gobierno vasco, tiene un tipo de sanción en el caso de que ocurra alguna situación y que no lo ha dejado caer o lo ha dejado. Bueno, pues eso son cosas ya que dependen del propietario y de quien lo catalogue. Bien, en ese sentido entiendo que me has contestado también a la pregunta de si el ayuntamiento sabe si este patrimonio histórico estaba asegurado. Entiendo que tiene su seguro obligatorio, etcétera, etcétera. Sí, eso todo lo hemos comprobado, más viene en la denuncia que ellos ponen y tal, aportan toda esa documentación. Vale. ¿Había o hay plan de emergencias? ¿Y por qué no había o no hay bocas de incendio? Y si se ha hecho algún ensayo de evacuación y si consta esta información. Los planes de emergencias es cuando hay actividad, ¿no? En ese colegio, en ese edificio no hay actividad desde hace varios años, con lo cual no tienes que tener ningún tipo de plan de emergencia cuando no hay ningún tipo de actividad. Cuando hay actividad y hay personas en el interior del edificio o hay actividades, sí es obligatorio un plan de emergencias. En el momento en que está cerrado sin actividad y no tiene ningún tipo de relación con nadie, ni pueden entrar, etcétera, no necesitas plan de emergencia. El tema del uso de incendios, ellos cuando estarían en su interior y funcionando como colegio, pues tendrían sus vías, tendrían sus sistemas antiincendios, etcétera, etcétera. Pero una vez que termina la actividad, todo eso se da de baja. Las bocas de incendio están siempre fuera, son municipales, son las que están en la calle. Dentro de los edificios están pues, las vías, las mangueras famosas que todos los edificios tienen que tener, que eso es lo que habría en su día cuando estaban dando clase. Pero plan de emergencia, si no hay actividad, no tienen que tener. Bien, la siguiente pregunta también con respecto a estos temas de seguridad, planes de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Es el ayuntamiento quien tiene que velar por estos aspectos o es otra institución quien debe velar por las condiciones de seguridad de ese recinto, aun cuando esté cerrado y no tenga esa obligación? Las condiciones de seguridad tienen que tener todas las medidas los propietarios. Es decir, tú si tienes un recinto cerrado, tienes una casa cerrada o estás en un edificio y lo tienes de alguna forma cerrado, tú tienes que velar porque esté totalmente en seguridad para que no ocurra ningún percance ni eso tenga una afección hacia los vecinos, hacia terceros. Y por tanto, nosotros cuando vemos, por ejemplo, que la maleza ha crecido mucho, cuando se ha caído un árbol, cuando hemos visto que hay algún tipo de ratas, etcétera, etcétera, siempre damos a los propietarios pues una instrucción para que de alguna forma lo pongan en conocimiento o de quien sean y poden los árboles o corten la hierba o ocurre cualquier tipo de cosa. Lo único que tenían puestas son las alarmas, tienen una serie de alarmas puestas que son alarmas anti-intrusión, que es lo único que nosotros teníamos constancia de que existía, pero lo que es la seguridad de todo el edificio, todo el perímetro, le corresponden a ellos y nosotros cuando vemos que se ha alterado eso, pues damos siempre una orden de requerimiento para que lo adecúen, ¿no? Que es igual que pasó con el muro que da a la calle Abáchalo, cuando salía toda la maleza por el muro de la calle, pues dimos una orden de ejecución para que de alguna forma cortaran esa maleza, incluso adecentaran el muro, que hicieron una obra de reparación del muro porque se estaba cayendo una parte. Vale, teniendo en cuenta la catalogación de patrimonio histórico y bueno, no siendo descartable que esta desgracia pueda volver a ocurrir en algún momento, ¿está previsto algún tipo de actuación a nivel municipal? Nosotros le hemos hecho ya un informe con técnico municipal que se lo hemos entregado a ellos, haciéndoles unos requerimientos para que adopten las medidas de seguridad necesarias. Se les da un plazo incluso para hacerlo, sobre todo para consolidar la estructura del edificio, que no haya ningún tipo de problema, sobre todo en la cúpula que se pueda caer, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que está es que se lo hemos trasladado ya a los propietarios. También se lo hemos trasladado al juez, que no lo ha pedido. El problema está que los propietarios pues, se han metido ante el juzgado de que no les dejan entrar.
y por tanto no pueden adoptar ningún tipo de medida mientras no les dejen entrar. Han intentado entrar, no les dejan entrar y por tanto, bueno, pues el problema está, esperemos que no ocurra nada, pero sobre todo, bueno, pues el trabajo municipal ya lo hemos hecho, hemos dado ese informe a los propietarios, hemos requerido una serie de actuaciones para garantizar la seguridad, se lo hemos trasladado al juez porque el juez así nos lo ha pedido también y los propietarios también a su vez han trasladado que no pueden hacer nada porque no les dejan entrar. Es decir, es un poco pues una coletilla que se muerde ahí la cola, pero que esperemos que no ocurra ningún tipo de desgracia como ha ocurrido anteriormente. Pero de todas formas, cualquier tipo de información o documentación o lo que necesitéis, en la comisión informativa lo podéis pedir en los servicios de urbanismo, porque todo eso al final muchos son trámites urbanísticos, ¿eh? O sea que no tenéis ningún problema, lo pedís y esa documentación, muchas de ellas, nosotros no la sabemos, la hemos tenido que investigar o pedirles a ellos información sobre todas estas cosas, o pedir hacer consultas al consorcio de agua, saber qué años han dado de baja. Bueno, pues eso son cosas que indudablemente si no pagan tasas de alcantarillado es porque el agua está cortada y está cortada efectivamente desde noviembre del 2018, por ahí ningún tipo de actividad. Lo único que tenían es una línea eléctrica para el tema de las alarmas, que es lo único que tenían dado de alta y nada más, ningún servicio básico más. Una cosita, que estas son las preguntas que habíamos registrado, pero que me ha venido a la cabeza una más que llevamos preguntando en varias comisiones, etcétera, y en plenos. ¿Tenemos constancia ya del origen del fuego, del informe? No nos ha mandado ni la Archaina ni los bomberos todavía el informe. En el momento que nos llegue, nosotros lo pasaremos a todos los grupos. En principio parece ser que como el atestado lo lleva directamente la Archancha, los bomberos tendrían que pasarle a la Archancha el origen del fuego, trasladarlo al ayuntamiento y al juzgado. En principio no nos han trasladado nada y por tanto, bueno, pues cuando estemos en condiciones de tenerlo y eso, pues lo traslademos al resto de grupos. O sea que estamos a la espera, ¿eh? Vale, gracias. Vale. No sé si Iker tenía más también. Sí, vale, pues perfecto. ¿Ruegos? ¿Tenéis algún ruego, me parece? Sí. Una pregunta referente al tema que nos ocupa. Sí. No ha habido más problemas en ese centro desde que se cerró hasta el día del incendio. En el tema de las ocupaciones ilegales que se están, vamos, que siempre nos han preocupado muchísimo, creo que casi todos los partidos, tanto sea en viviendas como en privados o en lugares privados, el hecho de que se haya ocupado de forma ilegal, de que haya acontecido el incendio que nos ha puesto a todos ante esta situación, se ha de alguna manera se ha identificado a las personas que estaban ahí arriba cuando se sucedió el incendio para saber exactamente quiénes eran los que estaban en ese colegio, a expensas de que de momento todavía no sabemos nada del informe técnico de cómo ha podido ser. ¿Se ha identificado a todas las personas que se encontraban allí? Y por otro lado, sí, José yo Ramón, creo que de todas maneras, de la misma manera que hemos mantenido todos la repulsa en cuanto a las ocupaciones de viviendas, me parece que la ocupación de un espacio privado no debe de ser ocupado por nadie. Por nadie es por nadie. Y si la responsabilidad de quienes hayan ocupado han sido la causa de este desgraciado accidente, la responsabilidad tendrá también que de alguna manera que diluirla entre ellos, digo yo, ¿eh? Bueno, no vamos a hacer ahora un debate, eso lo hacéis en la comisión informativa. Yo te respondo, José Ramón, en el momento del incendio no había nadie, con lo cual no se pudo identificar a nadie en esos momentos. Sí es verdad que anteriormente, cuando se entraron al colegio, sí es verdad que fue allí la Archancha e identificó al principio, cuando entraron al colegio, pues identificó a las personas que había allí. Pero en el momento del incendio no había ninguna persona ni se pudo identificar a nadie. Entonces, bueno, pues esa es un poco la situación que dicen los atestados policiales. Vale. ¿Teníais algún ruego, me parece, por ahí, verdad? Sí. Miquel, tenemos un ruego conjunto entre el Elkarrekin Podemos y H. Bildu. Yo lo voy a decir en euskera y Natalia en castellano, o sea, no hay que traducir nada, ¿vale? Vale, es que ricasco. Muy relacionado con la... ¿Quieres tú, Irati, primero? Sí, Irati, primero, vale. Sí. Vale, Miquel, lehen egin duzu referentzia bat, kreditu aldaketa bat egingo dela eskoletako garbiketetarako, eta horrekin lotuta, eskoletako garbitzaileek daukaten egoera ikusita, eskatzen dugu, haiek horrela eskatuta ere,
udalak diru partida handitu dezala, garbiketako langileen kontratazio hori handitu alizateko, eta bide beretik, udaletxekoak diren pliegotan agertzen denez, lanaldi partzialak dituztenei lanaldiak handitzea. Kalitatezko garbikuta zerbitzua bermatu alizateko eta eskoletako erabiltzaileen zein langileen osasuna babesteko ere bai. Eskerrik asko. Sí, las reivindicaciones de las trabajadoras de este sector lo que solicitan es que el ayuntamiento incremente la partida económica para poder ampliar la contratación de personal de limpieza y el incremento de la jornada a quienes tienen jornadas parciales para garantizar un servicio de limpieza de calidad y para proteger, lógicamente, la salud de las personas usuarias y trabajadoras de las escuelas. De todas formas, tendremos oportunidad, como nos has comentado lo de la modificación de crédito, de comentarlo en la siguiente comisión, esa reunión que previsiblemente va a haber y ese incremento del que nos has hablado también, Miquel. Sí, vamos a hacer una reunión para hacer una especie de evaluación de todo esto con los directores de los colegios, a ver qué tal ha funcionado todo. Si hay es verdad que algunos colegios nos han dicho que está muy bien, que es suficiente, algunos nos han pedido algún refuerzo más por algunas circunstancias también especiales que algunos colegios tienen y otros no tienen, pero bueno, la próxima semana haremos esa reunión que ya tuvo María José una la primera vez con los directores y tendremos otra para hacer una evaluación y ver un poco dónde tenemos que incrementar y corregir. Y bueno, para nosotros es fundamental eso. Vamos a ver, en ese sentido, no os preocupéis, os mantenemos informados. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, perdonad por el retraso. Teníamos desde H. Bildu otro ruego. Otro ruego, vaya. Sí, marca tú. A ver, sí, es un ruego que presentamos desde H. Bildu y yo personalmente por haber sido testigo también de una actuación de la Policía Municipal con la que no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, el pasado domingo en los soportales del Mercatu se realizó una venta de camisetas y bolsos por parte de las y los jóvenes del Gaztetxe Sastraka y en ese momento varias unidades de la Policía Municipal se personaron en el lugar y les comunicaron que no podían realizar dicha actividad y que debían de recoger todo. Finalmente, siendo un lugar donde se hacen habitualmente este tipo de cosas, finalmente, tras varias conversaciones, trasladaron la mesa un par de metros a las puertas del Mercatu donde podían desarrollar su actividad ya con cierta normalidad. Cabe destacar que mientras se daba este hecho a escasamente 100 metros, de este hecho que desde nuestro punto de vista es un hostigamiento bastante claro hacia estos jóvenes, hacia estas y estos jóvenes, a menos de 100 metros se iban a desarrollar las regatas donde se estaban produciendo aglomeraciones bastante importantes de gente y había al menos 8 efectivos de la Policía Municipal realizando esta pequeña actividad. Entonces, bueno, aparte de que nos parece que quizás no sabemos por parte de quién se estaba dando un cierto hostigamiento hacia estos y estas jóvenes, existía un problema de seguridad bastante grave, reforzado por bastantes efectivos de la Ertzaintza incluso para evitar estas aglomeraciones. Entonces, nos parece doblemente fuera de lugar lo que entendemos como este hostigamiento. Y sí nos surge la duda, que esperamos que la respuesta sea negativa, si existía algún tipo de orden para evitar esta venta de material en las inmediaciones del Mercatu. ¿O fue una decisión fortuita de los agentes al ver la situación? Es que ricasco. Vale, no sé, eso en la comisión de la Policía Municipal y estando Leire y Chema te podrán contestar. Era un día bastante complicado porque era el día de regatas con unas medidas de seguridad muy importantes por la acumulación de gente y por tanto, bueno, eso me imagino que la Policía Municipal establecería y vería los pros y los contras. Pero bueno, eso, si te parece, lo comentáis en la comisión. Bueno, Chema, como queráis, digo. Sencillo, no tengo todos los datos, pero podemos hacer un apunte sencillo para explicar un poco la situación. Como bien ha dicho el portavoz de Euskal Herria Bildu, ese día había regatas. Entonces, las regatas en estos momentos tienen una normativa concreta. Ya sabéis que, bueno, esta es una regata muy importante, la regata la última del calendario, en la que además, pide normalmente la Liga y muchas otras cuestiones. Y había prevista que se acercase bastante gente a Portugalete, a pesar del llamamiento que se había hecho para que esto no fuera así. En estos momentos hay una normativa con todo el tema de regatas bastante exigente, bastante estricta, y entre otras cosas está que ni en el campo de regatas, está la indicación y recomendación con el campo de regatas, ni entorno y tal, se pueda desarrollar ningún tipo de actividad paralela que pueda ser venta, exposición, todos estos elementos que a veces en el entorno congregan, ¿no? Entonces,
Lo que la Policía Municipal actuó es en base a esa normativa y ese elemento, a pedirles que por favor cesasen con la venta en ese espacio, ¿no? Además, por todo este tema de COVID y tal, pues bueno, pues las peticiones de todo este tipo de cuestiones, pues hay que realizarlas, hay que comunicarlas y luego se tienen que autorizar, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver la manera para que no se vuelvan a dar situaciones así. Pero no es ninguna cuestión de hostigamiento a nadie ni de persecución de nadie, sino simplemente, pues bueno, pues estamos en una situación compleja y creemos que todos tenemos que tomar parte, ¿no? Esto es algo que parece ser que al principio no comprendía, no quería entender. Y ese día, además, había normativas específicas que había que cumplir. También en el tema de venta ambulante, ¿no? Quién toca el género, cómo lo toca, si se lo prueba y lo deja, hay como bastantes cuestiones, ¿no? Yo creo que la actuación fue en ese sentido, hubo suficiente flexibilidad para que pudieran desarrollar la actividad en un principio en el interior, aunque lo hicieron ahí en el límite del equipamiento del mercado, y yo creo que eso fue como bastante flexible. Pero las normas están y están para que las cumplan pues todas las personas, colectivos, y ese día además era un día muy especial en el que se planificó un dispositivo de seguridad que, bueno, en líneas generales funcionó bastante bien, que se entendían que las zonas eran dinámicas y en ese es el tema. Para nada, ningún tipo ni de hostigamiento, ni de trabajo, ni dificultad, ni nada por el estilo. Muy bien, vale, es que ricasco. Si hay alguna cosa más, lo comentáis. Bueno, pues esto es todo. Lo único, si os parece, para terminar, pues igual dejar constancia en el acta del pleno de hoy, pues un poco pues, el pesar de todos los grupos, un poco las condolencias por el fallecimiento de un concejal, un compañero nuestro de corporación, que es Gorka Echave, y de alguna forma, bueno, pues dejar las condolencias, el sentir y, bueno, pues un poco el recuerdo a su trayectoria y a su labor. Si os parece bien, lo dejamos reflejada de alguna forma así un poco formal en el acta por parte de todos los grupos municipales. Sí, de acuerdo. Perfecto, me parece bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ricasco a todos. Nos vemos. Ya, agur.